no sepa si me están escuchando. Muy amable. Bien. De acuerdo. Entonces, vamos a continuar con el tema del día de ayer, ¿verdad? Voy a compartir pantalla, vamos a continuar definitivamente. Y nos quedamos aquí, en el sistema registral australiano. Entonces, aquí estamos. ¿De acuerdo? Entonces estamos con que en el sistema registral australiano, que fue desarrollado por Robert Torrens, estábamos por el funcionamiento de este sistema. Entonces, este sistema nos permite a nosotros poder tener un registro inicial. ¿Cómo así? Cuando una propiedad es transferida por primera vez o registrada, bajo el sistema Torrens se le asigna un certificado de título. Ya vieron que va funcionando de alguna manera de acuerdo a todos y cada uno de los principios que hemos visto. ¿Y qué es lo que hace este? Al asignar un certificado de registro, es un documento que permite entonces, de alguna manera, que sea oficial. ¿Por qué? Porque es por medio de un registro. Este registro entonces lo que hace es que este documento va a servir como prueba legal para que la persona que inscriba o esté inscrita como titular tenga derecho sobre esa propiedad. Entonces, si pueden darse cuenta, todo esto va por funcionamiento, pero también el funcionamiento del sistema Torrens hay transacciones y transferencias. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que cada vez que se realice una transacción de propiedad como una compra-venta, herencia, hipoteca, entonces esta transferencia debe ser registrada. Entonces, otra vez, como estábamos hablando ayer, vamos entendiendo la razón de por qué en un registro se inscribe una vez, pero si alguien compra nuevamente hay que volverla a inscribir. Si la hipotecan, deben inscribirla, porque cada acto jurídico que esté y tenga contenido dentro de esta información es necesario que quede registrado. ¿Para qué? Para evitar de alguna manera todo tipo de circunstancia que pueda ser en algún momento un incumplimiento o definitivamente que tengan algún inconveniente con la creación de esta inscripción. Tiene una protección legal, pero esta protección legal ¿a qué se refiere? A que las transacciones y los derechos sobre los bienes que están protegidos dentro del sistema Torrens, si se realiza una transacción sobre una propiedad que no esté registrada correctamente o si un error administrativo afecta, que ya vieron que eso sucede, entonces el sistema ofrece una compensación económica a la persona que haya sufrido el perjuicio, gracias al fondo de garantía. Como les decía el día de ayer, eso está definitivamente en un país desarrollado totalmente, en el cual entonces nosotros nos damos dando cuenta que siempre van a garantizar la propiedad de la persona y ellos mismos van a garantizar con este fondo de pensión o compensación económica esa garantía de que el bien inmueble esté correctamente inscrito. ¿Cuál es una de las ventajas o varias ventajas de este sistema registral australiano? Que viene la eliminación de la necesidad de examinar títulos históricos. ¿Por qué? Porque en lugar de investigar la historia de la propiedad, como en otros sistemas, el sistema Torrens proporciona un registro claro y completo de todos los derechos relacionados con la propiedad, lo que simplifica las transacciones. No hay necesidad de ir desde el primero hacia el último, sino que simplemente se va a la persona que, en este caso, es la última propietaria para poder entonces vender, hipotecar y todo lo que hemos hablado. ¿Qué es lo que pasa en esto entonces? Nos da una certeza y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque el sistema elimina el riesgo de toda disputa. ¿Pero por qué la elimina? Por el certificado que da.
Entonces, si yo tengo el certificado que está bajo mi nombre, a mí no me pueden en ningún momento enajenar o embargar o quitar el bien inmueble, porque eso da y proporciona seguridad jurídica a todos los compradores. Por supuesto, también hablamos de los prestamistas y propietarios en general que adquieren un bien inmueble. Hay una simplicidad administrativa. ¿Por qué? Porque el proceso de registro es más sencillo y rápido, no es complejo, lo que facilita estas transacciones y reduce la carga administrativa. La reducción de fraudes. Al ser un sistema de registro centralizado, se minimiza la posibilidad de fraude, ya que las propiedades pueden ser transferidas únicamente si se registra en el sistema, si no, no lo pueden hacer. Y el fondo de garantía, que es el que hablábamos, que en caso de error, el sistema automáticamente les proporciona este informe. ¿Cuáles son las desventajas de este sistema? Que también, como cualquier sistema tiene que tener, hay una dependencia exclusiva del sistema registral. Si el registro no se mantiene actualizado o si existe un error en la administración de registro, la validez de la propiedad podría ser o podría verse comprometida. Y también hay una falta de flexibilidad en algunos casos. ¿Por qué? Porque como las disputas sobre la validez de los documentos o el reconocimiento de ciertos derechos, el sistema puede resultar menos flexible en comparación a definitivamente otros y cada uno de los sistemas jurídicos. Entonces podemos decir que, en conclusión, el sistema Torrens ha transformado la manera en que las propiedades inmobiliarias son gestionadas y registradas en Australia y en otros países que han adoptado en Europa y en América Latina este modelo. Su enfoque en la seguridad jurídica da certeza en las transacciones, da transparencia y la protección contra errores administrativos. Mediante el fondo de garantía, lo convierte en un sistema altamente eficaz y confiable para la gestión de bienes inmuebles. Entonces, aquí acabamos de ver otro sistema que era el que nos corresponde y ahora ya nos vamos acercando un poquito a lo nuestro, el sistema registral español. Dentro del sistema registral español, vamos a hablar, como lo pueden ver en pantalla, que este es un conjunto de normas y procedimientos establecidos para registrar ciertos actos jurídicos y derechos, ¿sí? Sobre bienes inmuebles, mercantiles y otros. Recordémonos que estamos hablando sobre derecho registral. Son todos los derechos, ¿ok? Que se pueden registrar. Y con el fin de asegurar su publicidad, seguridad jurídica y certeza. El sistema se basa en el principio de publicidad registral, que otorga protección a las partes involucradas en una transacción, al permitir la consulta pública de los actos registrados. En el ámbito inmobiliario, este sistema busca establecer un orden claro en las transacciones de propiedad y otros derechos inmuebles. Muy bien, dentro de estas principales características, como hemos visto en todos los registros anteriores, está que dentro del registro de la propiedad se inscriben los actos y derechos relativos a los bienes inmuebles, tales como la titularidad, la compra-venta, la hipoteca, las servidumbres, los arrendamientos. Ya vieron, aquí ha cambiado algo más. Ustedes saben que aquí, dentro de Guatemala, también se pueden inscribir arrendamientos. Y si no, se los comunico. Dentro de Guatemala se pueden inscribir los arrendamientos. Claro que, como toda norma jurídica, tienen dentro de ellos especificaciones técnicas que tienen que cumplir para poderse inscribir. No se puede inscribir cualquier arrendamiento. Entonces aquí vamos tomando un elemento más que nos va a servir a nosotros para poder entender cómo trabajamos aquí. Y este registro tiene como objeto proporcionar seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque esta seguridad jurídica a los titulares de los derechos sobre inmuebles involucra
cualquier transacción. En el sistema registral español, el registro es constitutivo de derecho, que quiere decir que para ciertos actos tengan efectos legales frente a terceros, deben ser inscritos en un registro. Ya se dieron cuenta que aquí caemos siempre a que un derecho debe estar inscrito. ¿Qué lo diferencia de ciertos registros? Que unos dan títulos, otros los hace el notario, otros dan seguridad de distintas formas, pero todos deben de estar inscritos en un registro para que surtan efectos. Entonces, estos efectos sirven para poder dar transferencia de propiedad. Entonces, cuando vamos entendiendo cada uno de estos sistemas, vamos entendiendo un poco más cómo es que trabajan. Entonces, recordemos que dentro de las características principales, porque imagínense si nos damos a la tarea de ver cada uno de los principios, no nos va a dar nunca tiempo de poder terminar, y el tiempo es demasiado corto para que nosotros podamos extendernos. Por eso yo intento ser, de alguna manera, resumir cada uno de los registros para que no sea más entendible y que podamos caminar con la información, porque también aquí hay un principio de prioridad. Y este principio de prioridad dentro del sistema registral español que establece que en caso de conflicto entre derechos del mismo bien, el primer derecho inscrito prevalece sobre los posteriores. Eso quiere decir que quien registre primero su derecho sobre un bien, ¿sí?, en el registro tiene propiedad frente a los otros derechos que se inscriban más tarde, aunque estos puedan haber sido adquiridos antes. Este principio es fundamental para resolver disputas sobre la propiedad. Ven cómo cada uno tiene sus requisitos de los cuales podemos o no podemos estar de acuerdo, pero que han venido a servir al funcionamiento correcto del Registro General de la Propiedad, al Registro Mercantil, a la SAT, para que podamos entender cómo podemos tener mayor certeza jurídica y seguridad ante todos los usuarios. El registro mercantil, cuando hablamos del sistema registral español, es un componente importante. ¿Por qué? Porque dentro del sistema registral español, aunque tiene un ámbito distinto al registro de la propiedad, en este registro se inscriben las empresas y sociedades mercantiles, así como los actos relativos a ellas, como su constitución, la modificación de sus estatutos, la disolución y la inscripción de administradores. Entonces, ahí se pueden dar cuenta cómo es que va cambiando poco a poco cada sistema. El registro mercantil tiene como objeto garantizar la publicidad de la situación jurídica de las sociedades, que permite entonces verificar la existencia y condiciones legales. Y este registro también es crucial para otorgar seguridad jurídica en las relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, como pasa en Guatemala, si uno va a una empresa, le gusta o prefiere que haya un título constitutivo, la patente de comercio, la patente de sociedad, si fuera registro sanitario y así sucesivamente, porque eso nos da seguridad a nosotros de poder utilizar. Entonces, también dentro del sistema registral español, nosotros vamos tomando en cuenta todo este tipo de situaciones. Dentro del registro civil, aquí por eso les digo que se va pegando más, es el registro que se ocupa de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas. Y este estado civil de las personas habla como nacimientos, matrimonios, difunciones y otras situaciones. Entonces, ya se va pegando al guatemalteco. Aquí tienen sistema registral de hipotecas, porque es en cuanto a los derechos sobre bienes inmuebles. El sistema español es claro en cuanto a registro de hipotecas y otras cargas sobre propiedades. Las hipotecas son inscritas en el registro de la propiedad para que tengan efectos entre terceros. Y la inscripción de la hipoteca garantizando que el acreedor pueda hacer valer su derecho sobre el bien hipotecado.
Y nosotros sabemos que aquí en Guatemala, en el registro de la propiedad, se inscriben todas las hipotecas y están claras cómo es que se trabajan. Aquí también está la fe pública registral. Esta fe pública registral en el sistema español existe lo que se conoce como fe pública, lo que significa que los actos inscritos en los registros presumen y se presumen ciertos y auténticos. Esto otorga a las partes la confianza de que está registrado correctamente y que si un derecho o un acto no aparece registrado, no tiene efectos ante terceros. Ya vieron, porque aquí en Guatemala el notario y ustedes primero lo van a tener es la fe pública. ¿Por qué? Porque eso lo que intenta es evitar fraudes y garantizar que los actos registrados sean aceptados por las autoridades y partes involucradas. Pero ¿cómo funciona este sistema registral español? Este sistema funciona de la siguiente manera. Este sistema entonces nos dice que los actos son inscribibles. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos aquellos actos que afectan directamente sobre derechos inmuebles, compraventas, arrendamientos, empresas, sociedades, que deben de ser inscritos para garantizar su validez frente a terceros. La inscripción en el registro tiene un carácter voluntario o imperativo, dependiendo del acto. En algunos casos, por ejemplo, en que la compra-venta de inmuebles o la inscripción es obligatoria para que tenga los efectos ante terceros. El proceso de inscripción suele comenzar en el registro con la documentación correspondiente, con los contratos que definitivamente se van trabajando. Como los testamentos, hay un registro adecuado. El registrador de la propiedad revisa que toda la documentación cumpla con todos los requisitos legales. Ya vieron que aquí, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros inscribimos una propiedad, una sociedad, una marca? Cualquier bien mueble, un inmueble que pueda ser inscrito, si alguna vez nosotros no cumplimos con los requisitos internos y legales de cada uno de los registros, no nos inscriben y nos ponen previos. Y previa la inscripción, y previa la inscripción, hasta que cumplamos con cada uno de los requisitos establecidos en la ley para poder ser cumplidos. ¿Cuáles son entonces estos principales registros en España? Y ahí es donde nos vamos asemejando y acercando a ellos, porque aquí está el registro de la propiedad, el registro mercantil, el registro civil y el registro de bienes muebles. Y cada uno de ellos tiene la seguridad de que debe de estar inscritos para surtir efectos ante terceros, como es aquí en Guatemala hoy por hoy. Claro, ustedes han visto que hay personas que se quieren apropiar de bienes que han estado en algún momento ocupando por cierta cantidad de años, pero todo dentro de la legislación guatemalteca, o la mayoría, está normada. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo por el hecho de ir a invadir o apropiarme de una propiedad quiere decir que es mío. Debemos de registrarlo correctamente para que yo pueda defender y proteger ante las personas que son las terceras de que puedan servir. Entonces, esto nos permite decir que en el sistema registral español se estructuran diversos registros, como es en Guatemala, y cada uno tiene su propia función que es elemental, no son en algún momento vinculantes uno de otro, sino que definitivamente cada uno de los registros tiene su normativa. Y esto entonces les da para poder garantizar su publicidad, la seguridad jurídica y la certeza jurídica de los derechos sobre bienes
que estén inscritos. Y la fe pública registral, que es un pilar fundamental que otorga una ahí sí que la presunción de veracidad de los actos inscritos. Pues bien, si se dan cuenta, aquí terminamos con los sistemas históricos o los sistemas que han servido para poder hablar de Guatemala, que es donde nos interesa y es donde nos tenemos que ocupar de poder entender, que por eso yo les dejé ese trabajo para que pudieran entonces, para los que no procuran o no trabajan o no tienen al día de hoy, algún trabajo relacionado con la abogacía, entonces que puedan conocer este registro y que puedan saber, porque muchas veces a nosotros el primer trabajo que nos llega casi siempre a un abogado es de un primo, de un sobrino, de algún familiar, del mejor amigo, del vecino, de la novia, de la familia de la novia. Mira, me puedes inscribir tal cosa. Siempre, es el primer trabajo, casi siempre. No me quiero equivocar, pero casi siempre es, mira, o me puedes ver cómo está mi casa. O mira, fíjate que me ofrecen una casa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, fue la idea de esta cátedra de que ustedes pudieran entender cómo funciona este registro. Eso no quiere decir, y los insto, a que podamos estudiar y entender cuáles son y cuáles no son los requisitos de cada uno de los registros de Guatemala. ¿Por qué? Porque recordémonos que todos estos sistemas registrales, como lo digo aquí en la diapositiva, son herramientas esenciales. ¿En qué? En varias ramas del derecho. Ya vieron que aquí se unifican y también no se unifican las normas jurídicas que hemos estudiado. Ahí es donde le vamos dando la información de ¿por qué veo tantos contratos? ¿Por qué veo tantas escrituras? ¿Por qué veo tantas inscripciones? ¿Por qué veo tantas marcas? ¿Por qué veo tantas sociedades? Porque cada una de ellas cumple un requisito fundamental para poder ser inscrita dentro de los registros. Y para eso nosotros, como abogados y notarios, debemos de entenderla. Porque a nosotros, cuando nos pregunten, ¿qué es lo que nos van a decir? Mira, amigo, como al final ya estás estudiando Derecho, ¿y en qué año estás? ¿En tercero, cuarto? Entonces ya conoces. Mira, decime qué necesito para inscribir una marca. ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto sale más o menos eso? Mira, ¿y qué pasa? ¿Qué puedo inscribir cualquier cosa? Ahí es donde uno empieza a relucirse y a entender cómo es que está. Entonces, dentro de Guatemala, los registros más comunes incluyen el registro de la propiedad, el registro de las personas jurídicas, el de empresas, el de vehículos. Y existen varios sistemas registrales dependiendo de la naturaleza del registro y del área que lo regulen. A continuación voy a mencionar algunos. El registro de la propiedad inmueble. Ahí, como ya están haciendo el trabajo, espero yo, porque les comento que al día de hoy únicamente tengo 4 trabajos en la plataforma y les recuerdo que tiene una valoración de 20 puntos. Entonces, el registro de la propiedad, ¿cuál es el propósito de este registro? Garantizar la seguridad jurídica sobre los bienes inmuebles. Quiere decir terrenos, casas, etc. Este registro permite a las personas conocer quién es el propietario de un bien inmueble y el estado legal de este bien. El funcionamiento. Se registra la propiedad, las transacciones de compra-venta, hipotecas, servidumbres, embargos y otros actos relacionados con el bien inmueble. ¿Y quién es la encargada de hacer esto? El Registro General de la Propiedad, que es el encargado de hacer este bien. Les recuerdo, como el trabajo que les dejé, puede venir alguna pregunta relacionada al registro de la propiedad. Claro está, sobre algún tema específico que dejamos para investigar, porque es importante que ustedes conozcan estos registros.
Yo ya estuve con ustedes ahí, estudiante, y yo me preguntaba, ¿pero qué es solo un registro hay? Y yo, hasta el momento de estudiar, pude entender que hay dos registros. ¿Y dónde está el otro registro? Está lejos, está cerca, está en otro departamento, está en otra zona. Pero si ustedes hacen su trabajo con conciencia, van a entender esto. ¿Cuál es otro registro que se encuentra dentro de Guatemala? El registro mercantil. Y ahí es donde muchos procuradores que fuimos nos dicen, bueno, mira, ¿y en el registro mercantil qué? Mira, yo quiero poner mi empresa de venta de papel, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Al registro mercantil. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que pagar? Mira, ¿dónde tengo que ir? Tengo que averiguar si la empresa existe. ¿Cómo averiguo eso? Voy a la isla, me dan información. Bajo al sótano, en el sótano me dan información. Mira, si no llevo timbre, la señora que está afuera me vende timbres. ¿Dónde puedo conseguir? Todas estas cosas, los que ya están dentro del terreno van entendiendo esto. Los que no, es la idea de esta cátedra, que vayan teniendo conocimientos y luces de cómo funciona en Guatemala. Porque el propósito del registro mercantil es garantizar la legalidad de las actividades comerciales y proteger, ¿qué cosa? Los derechos de los comerciantes y de las empresas. A través de este registro se asegura la existencia legal de una empresa y su capacidad para realizar los negocios. Ah, ¿qué quiere decir esto? Que no solo por tener una empresa puedo hacer lo que yo quiera. Las empresas tienen objetos, las sociedades anónimas tienen objetos, tienen representantes legales, tienen administradores únicos. Entonces, ahí, como le repito, es donde vamos unificando todos los conocimientos. ¿Pero en qué? En poder registrar. Porque cuando hablamos de las personas jurídicas, a ustedes les van a preguntar, mira, ¿cuál es la diferencia entre una persona individual y una persona jurídica? Y sabemos que no es lo mismo. Pero como vimos la palabra personas, a veces, si no estamos claros, nos podemos equivocar. Y nos preguntan, mira, una persona individual puede tener una empresa, o una empresa puede tener personas jurídicas. Esas son preguntas que tal vez en alguna cátedra no se las hagan, pero créanme que en el privado les pueden preguntar absolutamente todo. Entonces es bueno que conozcamos cómo funciona cada uno de los registros. Definitivamente, si no conocemos interioridades, por lo menos conocer lo básico. Por eso los insto a que investiguen por lo menos los registros más frecuentes, y creo que la mayoría de aquí han conocido estos registros o por escuchar, por amigos conocidos. Entonces, para que lo hagan, porque al final de cuentas, lo que se cree o se pretende es que ustedes tengan un conocimiento con respecto a todo derecho registral, pero yo sé que es amplio. Entonces, ahí es donde se nos complica. Pero también tenemos que seguir hablando sobre este registro. ¿Y qué tiene entonces esto? Que habla sobre actos comerciales como la constitución de empresas, modificaciones en la estructura empresarial. Imagínense, los contratan a ustedes, fíjate que yo ya no quiero tener este representante legal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, no, usted lo tiene que quitar, le dicen unos. No, veamos la escritura constitutiva. ¿De qué? De la sociedad anónima. ¿Es una sociedad anónima? Sí. Ah, bueno, hay que ver. Esta persona está inscrita como administrador único, como gerente general, como gerente financiero. Lo inscribieron por 1 año, por 2 años, por 3 años. Lo hizo bajo un acta de asamblea. Lo hicieron sobre qué fue lo que hicieron, pero ahí es donde vamos unificando cada uno de los criterios y cada uno de los conocimientos que tenemos. Recuérdense que el hecho que nos paremos dentro de un registro no quiere decir que vamos a tener todas las respuestas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a preguntar, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? A la ventanilla 8, la ventanilla 1, primero paso a Ban Rural, ¿qué es lo que tengo que pagar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto pago? Tengo que presentar los timbres, la patente de sociedad, ¿cuántos timbres fiscales llega? La patente de empresa, ¿cuántos timbres fiscales llevo?
La puedo empacar, la puedo autenticar, la puedo fotocopiar, si la pierdo, ¿qué pasa? Todo ese tipo de cosas, ustedes lo van a ir conociendo en cada una de las instituciones que regula el derecho. Pero aquí estamos en registros. Y por lo tanto deben de saber qué es lo que registra cada uno, valga la redundancia, de estos registros. El registro civil. ¿Por qué le llamamos registro civil? Porque el registro civil, en su momento, cuando existía el registro, valga la redundancia, civil, era aquel que garantizaba el derecho de las personas de ser reconocidas como sujetos de derechos desde su nacimiento. Ahí es donde ustedes entienden, el registro civil, ahora es RENAP. Pero tenía un porqué, se llamaba registro civil. Para los que somos más antiguos sabemos que a donde íbamos a la municipalidad, ¿y qué hacía la municipalidad? Nos extendía una cédula. La cédula nosotros teníamos que llevar foto. En la cédula nos medían en una pared y si la persona era alta o baja, depende de eso, nos ponían cuánto medíamos. Los ojos, nos veían a los ojos y nos decían, usted tiene ojos color café. Y tal vez nuestros ojos eran color gris, pero era lo que ellos ponían. Entonces, el registro civil, como antes lo conocían, que ahora es RENAP, es donde hacemos las inscripciones de nacimientos, matrimonios, de funciones. Y ya vieron que todo lleva un proceso. Porque ¿cómo inscribimos un nacimiento? No lo podemos hacer solo así por así. Si nació un hospital, ¿qué necesitamos? Que el hospital nos otorgue. La representación va a ser el padre y la madre, solo la madre, quiénes lo van a inscribir, cuál va a ser el nombre de la persona, cuándo nació, en dónde nació. Entonces, este registro civil, que es ahora RENAP, es el que nos permite a nosotros tener y permite tener todas las constancias oficiales de los eventos que afecten el estado civil de las personas. Y ahí ya vieron, ya hablamos de clase de notariado, de clase de derecho mercantil, y ahorita estamos hablando un poquito de clase de derecho civil. ¿Por qué? Porque el matrimonio también se inscribe. Pero ¿cómo se inscribe el matrimonio? ¿Cómo se otorga el matrimonio? ¿Quién puede hacer el matrimonio? ¿Dónde se inscribe? Tienen que estar firmados. ¿Cuánto vale la no presentación del matrimonio? ¿Cuánto tiempo tenemos para presentar el acta de matrimonio? Mire, es obligatorio que hagan testigos. Mire, es necesario que esté firmado por un abogado. Mire, todas esas situaciones son las que se nos van presentando, pero vamos conociendo los registros. Entonces nosotros vamos unificando todos los criterios. Pero entonces, ahora, el registro civil lo tenemos que entender como que está bajo la administración de RENAP, que es el registro de las personas. Pero, ya vieron, porque muchas veces a mí me han dicho, mire, ¿por qué habla de registro civil? Como que todavía existe, porque el registro civil así se llamaba y así es como está estipulado. Pero el registro civil es RENAP. ¿Pero por qué? Porque está bajo esa administración de RENAP. ¿Qué pasa si RENAP deja de existir? Que no creo, pero entonces está registro civil. Ese es otro registro. Vamos a hablar de registro de vehículos. ¿Y cómo es el registro de vehículos? Y este registro es una forma de dar certeza sobre la propiedad de vehículos automotores, como las cargas, gravámenes sobre estos, como los préstamos, hipotecas y demás. Pero este registro me van a decir, ¿cuál es? Entonces, este registro de los vehículos se le asignan placas de circulación. Los vehículos están registrados para circular legalmente en el país y las transferencias de propiedad deben ser inscritas en este registro. Pero aquí viene, cuando les hablo, ¿cuál es la institución encargada de esto? Y puede ser, entonces, depende, les voy a decir por qué. Porque la SAT tiene
Para inscribir los vehículos, pagamos los impuestos y todo. Pero, ¿dónde inscribimos los vehículos que nosotros queremos que circulen como los buses? Tenemos el registro de vehículos, que es la Dirección General de Transportes. Y ahí me pueden decir, me está cambiando ahí las cosas. No, es que yo quiero que conozcan que hay muchos registros en Guatemala que debemos de conocer como futuros abogados y profesionales del derecho para que nosotros podamos entender. Porque si a mí me llegan a mi oficina jurídica, primero Dios que todos la vamos a poder tener, y me preguntan, fíjese, Lick, que yo soy transportista. Ay, ¿por qué es transportista? Ah, es que tengo buses. Bueno, pero ¿y qué hace con los buses? Fíjese que yo quiero cobrar y quiero transportar a gente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces ahí se unifican dos criterios. Primero, puede o no puede que esté a su nombre el vehículo. Bueno, revisamos en la SAT, vemos cómo están, si tienen todos los registros necesarios, pero el derecho para poder transitar bajo licencias dentro de Guatemala, ¿quién los da? El registro que está en la Dirección General de Transportes, que espero, por eso les digo, que por lo menos sepan en qué zona está cada uno de estos, porque el Registro General de Transportes, que es la DGT, antes estaba en la zona 1 y ya no está en la zona 1. Los que procuran, puede ser que sepan dónde está, por eso esas situaciones yo necesito que ustedes también conozcan. Yo les puedo decir, está en la zona 9 ahora. Entonces, conozcamos dónde están nuestros registros, conozcamos qué son los formularios, porque si ustedes me preguntan y me dicen, yo tal vez porque he procurado mucho y he trabajado y he intentado estar en todo lo que pueda, conozco un poquito de varios temas, pero imagínense que a mí me llegan a mi oficina y me dicen, Lick, mire, yo quiero transportar, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué necesito para transportar alimentos? ¿A dónde voy? ¿Qué registro utilizo? ¿Será que hay un registro sanitario aquí? ¿Hay algo que necesite inscribir? Mire, Lick, fíjese que quiero poner una venta de alimentos. ¿Qué necesito? Fíjese que yo quiero exportar alimentos. ¿Qué licencia necesito? ¿En qué registros están? Entonces, ahí es donde vamos entendiendo cada uno de los registros. Si se dan cuenta, yo les estoy mencionando los más frecuentes o los más comunes ante la sociedad guatemalteca. Pero si ustedes hablan con un comerciante que se dedique a distintas actividades, les puede preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿los barcos se inscriben? ¿Dónde se inscriben un barco? Mire, el barco necesita una licencia para transitar. ¿Qué es lo que necesito? ¿A dónde tengo que ir? Y de verdad, yo quisiera poderles hablar de todos y cada uno de los registros, ver el funcionamiento, ver cuánto valen, ver cuánto vale cada previo, ver si hay que comprar formularios, si se pagan, no se pagan, si hay que inscribir, no hay que inscribir. Pero no nos da tiempo. Entonces necesito que ustedes también pongan un poquito en su funcionamiento de poder investigar este tipo. Porque vamos a hablar sobre el registro de la propiedad intelectual también, pero lo vamos a hablar porque es otro registro que lo utilizamos. ¿Y qué es lo que protege esto? Los derechos de autor, las marcas, patentes, dando reconocimiento legal a las creaciones intelectuales. ¿Y qué me pueden preguntar? Lick, disculpe, ¿dónde inscribo una marca? Porque ellos así, digamos, los clientes a uno le dicen, mire, yo quiero inscribir una marca, ¿qué hago? Entonces dice uno, sí, en el registro mercantil. Y no, la sede está dentro del registro mercantil, pero no se llama registro mercantil, se llama registro de propiedad intelectual. Mire, y el formulario, puedo ir a pedir yo y puedo mandar a mi procurador, pero si al procurador lo mandan y no le dan el dinero para comprar el formulario, no puede llevar formularios. Mire, ya hay alguien que puede oponerse a esa marca. ¿Qué es lo que pasa con esas marcas? Mire que me recomienda que ponga folders de ciertos colores para que los distingan. Y ahí mire, necesitamos fotos de la marca, cómo es.
de qué tamaño. Todo eso es lo que ustedes deben de tener conocimiento en la práctica para que entonces no tengan ningún inconveniente al momento de que cuando les pregunten, ustedes sepan y estén claros de dónde responder, dónde se registra. ¿Ok? Entonces yo eso se lo dejo de verdad a discreción para que ustedes puedan conocer y puedan entender cada uno de los registros. Pero vamos a hablar sobre las funciones de los sistemas registrales también que hay aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque también, de acuerdo a los registros que ya vimos, tenemos la seguridad jurídica, tenemos la publicación, tenemos la garantía de los derechos, el facilitar las transacciones, prevención de fraudes. Pero ¿por qué tenemos todo esto? Porque los registros ofrecen de alguna manera seguridad ante las personas. Y por eso es que está aquí la presentación y por eso es que todos la pueden leer. Porque al final de cuentas, yo lo que necesito es que ustedes tengan cuáles son los elementos y funciones básicas y las características. ¿Pero por qué? Porque dentro del sistema, nosotros, dentro de nuestro lenguaje jurídico, debemos de conocer qué es lo que podemos y no podemos inscribir. ¿Qué pasa cuando nosotros nos pregunta alguien, mira, fíjate que yo quiero poner una iglesia? ¿Dónde la inscribo? Y muchos, créanme, que dicen erróneamente registro de la propiedad. Y no, todo tiene digamos, unas etapas para que ustedes como abogados sepan defenderse, porque de primero deben de preguntar, bueno, veamos dónde está la propiedad. ¿Quién es el dueño? Ah, bueno, ¿el dueño tiene la propiedad? Sí. A ver, si tiene la propiedad, ¿te la va a alquilar? Sí. Y es al que te la alquile, ¿te da permiso para utilizarla como iglesia? Sí. Bueno, y ahora la iglesia, ¿dónde la quieres colocar? ¿En qué terreno? Aquí. Bueno, entonces, ¿dónde se inscriben estas personas? Todo eso tenemos que saber. Ah, bueno, mire, ¿y usted a dónde va? Ah, bueno, entonces, si vamos a ir, de primero vamos a registrar la propiedad, luego vamos a repejo. ¿Cómo así repejo? Le dicen a las... Porque ahí se inscriben las personas jurídicas. Pero no habíamos hablado del registro general de la propiedad, pues no, le voy a explicar. Y ahí es donde ustedes tienen que dar todos sus conocimientos para poder dar a entender, porque recuérdense que a nosotros nos dan la información cuando quieren, más o menos. Uno, como buen abogado, tiene que interpretar lo que un cliente, lo que nos está solicitando. Y tiene que tener las respuestas en la lengua. ¿Por qué? Porque al que van a buscar siempre es al buen abogado. Pero no buen abogado porque haga las cosas rápidas, no. Al buen abogado desde el inicio que les pueda expresar con palabras claras, precisas y concisas, o si lo quieren ver así, palabras coloquiales pero entendibles, siempre ustedes no perdiendo el lenguaje jurídico, que ya lo deben de mantener, entonces ustedes les tienen que explicar cada una de las circunstancias. ¿Qué es lo que hacen en la mayoría de bufetes que yo conozco? Mire, Lick, ¿me puede dar un presupuesto de cuánto vale inscribir una sociedad anónima? Imagínense que uno sepa los pasos para inscribir una sociedad anónima, uno no les puede dar entonces un presupuesto. ¿Qué es lo que hacen muchos abogados o hacían? Mire, Lick, por una sociedad, sí, le cobro 3,000. ¿Y qué es lo que cometen el error? Que después el mismo cliente les dicen, ala, pues qué bueno, Lick, pues fíjese que yo quiero hacer una sociedad anónima que tenga 1,000,000 de quetzales en acciones. Cuando van escuchando eso, entonces dicen uno, ¿cómo cobré eso? Yo no lo escuché, yo no sabía, tengo que pagar más impuestos, tengo que pagar más todo. ¿Y cómo voy a saber? ¿Será que la sociedad anónima va a tener más empresas? ¿Le cobro por empresas? ¿Les cobro por acta? No, o sea, a eso voy, ¿me entienden? Que dentro de los sistemas registrales, uno como abogado debe conocer cada uno de las situaciones para entonces poder cobrar a los clientes. Se oye feo, pero al final
Nuestro trabajo es la procuración. Yo tengo conocidos abogados que a veces dicen, ay, no, es que yo no me voy a meter a los registros. ¿Cómo? Y yo les digo, ¿cómo me dicen eso? Si es nuestra función. Claro, hay procuradores, asistentes que en algún momento nos pueden apoyar, pero qué mejor que nosotros, antes de contratar a personas, sepamos cómo es que se trabaja. Sepamos qué es lo que nosotros necesitamos. Recuerden que todos los registros, pero todos, tienen y van a ser funciones, inscripciones distintas, precios distintos, lugares distintos, horarios distintos, timbres distintos, todo es distinto. No solo por ser todo registral, todo va a ser igual. Entonces, dentro del sistema regional en Guatemala debemos de tener que está regido bajo bastantes leyes y normativas que organizan y lo regulan. Por ejemplo, está la ley de registro de la propiedad inmueble. No le que mire, pero usted se equivoca porque tiene que utilizar la ley del Código Civil. Sí, también, les digo yo. Pero también, si van a inscribir un arrendamiento, deben de saber la ley del inquilinato. Si van a inscribir un vehículo, deben de saber que también pueden inscribirse en el registro de la propiedad, pero ¿bajo qué argumentos? Entonces, todas las leyes que nosotros vamos estudiando son las que nos van dando la interpretación jurídica, normativa y certeza de qué es lo que debemos de hacer. Porque imagínense qué feo llegar ante un cliente. Fíjese que se hacen 3 pasos y que si eran 10 pasos. Y lo lamentable es que ustedes van a poder solo cobrar por esos 3 pasos, porque ya los otros pasos que deben de hacer, como no se los dijeron, si el cliente es amigable o es un conocido o tal vez les puede decir, no tengas pena, cóbrame lo que necesitas. Pero cuando un cliente es astuto, no, usted me dijo que estas 3 cosas y yo les cobro y les voy a pagar por estas 3 cosas. Sin importar y sin ellos saber que a veces un registro de una marca, por ejemplo, puede durar hasta 5 años. Pero esa procuración no la cobramos. Porque dijimos, no, hombre, si una marca es fácil, una marca solo la ingreso, la coloco, le pongo los papelitos, les pongo las medidas. ¿Y qué pasa cuando hay oposiciones? Y recuérdense que hay bufetes especializados en oponerse a inscripciones de ciertas marcas, ciertos nombres y todo lo que puedan saber. ¿Para qué? Para que entonces las personas, en lugar de poder contratar los servicios, los contraten a ellos. Y siempre esos bufetes, siempre van a estar preparados. ¿Pero qué tiene que hacer uno? Leer, estudiar, aplicarse, entender, para que no nos pase este tipo de situaciones. Porque ¿qué es lo que preguntan cuando es una inscripción en sociedad anónima? Mira, o sea que ya tengo mi empresa. Y mira, la sociedad anónima se puede llamar como mi empresa, pero fíjate que yo quiero ponerle otro nombre porque la sociedad anónima yo le puse Patitos y yo quiero que que mi empresa se llame Delfines. ¿Lo puedo hacer o tiene que ser el mismo nombre? ¿Cuántas personas necesito para constituir una sociedad? Puede ser familiar. Mira, fíjate que nosotros no tenemos dinero, pero tenemos muchos muebles, tenemos bienes inmuebles, tenemos vehículos, tenemos terreno. ¿Los puedo aportar o eso no se puede dentro de una sociedad? Y ustedes ya deben de conocer que esas son aportaciones que se pueden hacer y cómo se hacen bajo escrituras públicas. Y esas escrituras públicas, ¿qué se tienen que hacer? Transcribir en actas. Y esas actas, ¿dónde se deben de inscribir? En el registro mercantil. Y esas actas tienen un precio para inscribirlas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? O sea, ¿me entienden? Todos los registros tienen muchas cosas que debemos de conocer. Las ya vieron que ahora todo es en línea. Antes, ¿qué hacíamos con una compraventa? Nos peleábamos porque dentro de la máquina de escribir que teníamos que escribir atrás la auténtica, que nos quedara perfecta, porque si no, fallábamos.
luego vino las impresiones y calculamos y así, y ahora nos quitaron todo eso. Entonces, debemos de conocer todo esto, como bajo las leyes que debemos de estudiar en cada uno de los semestres que nos va a tocar. Pero como ya vamos terminando, les voy a decir entonces que en conclusión, en Guatemala, juegan, como en cualquier sistema registral, un papel crucial en la organización jurídica del país, ya que permiten esa seguridad jurídica que las personas necesitan y transparencia. Pero aparte de la seguridad jurídica que permite un registro, el abogado tiene que darle esa certeza de que lo que está haciendo es correcto. El abogado les puede decir, mira, una sociedad anónima me puede vender una propiedad, y el que no conozca, no. Fíjense que solo las personas individuales pueden vender una propiedad. Y se los digo porque con el tiempo ha pasado. Claro, a uno le beneficia porque la persona, el abogado que no sabe, uno después se trae a su cliente. Pero por eso en estas oportunidades yo quiero que ustedes aprendan todo este tipo de cosas. Porque necesitamos tener todos los profesionales que estén capacitados con conocimientos, con las normas establecidas y que puedan defenderse ante la vida, porque ya no es ante el privado, porque créanme que el privado cuesta un montón, pero después del privado, el privado solo fue la primera etapa. El privado es una cosita de lo que nos va a tocar en la vida. En la vida hasta hay que saber qué camionetas tomar para llegar a los registros. Es increíble, pero hay mucha gente que no conoce. Ay, no, yo mejor pago un Uber. Bueno, si tienen la capacidad, qué bueno. Pero si no, bueno, ¿qué camioneta tomo? ¿Tomo el Transurbano, Transmetro? ¿Qué hago? Me voy en moto, en carro, hay parqueo enfrente, hay parqueo cercano, los parqueos son caros, los parqueos me salen económico, todo ese tipo de situaciones. Entonces, estas herramientas les van a servir a ustedes para el futuro, para que entonces podamos tener la claridad de dónde y cómo y todas las formas para poder inscribir todos los bienes que permitan la ley. Por la hora, vamos a dejar entonces aquí el día de hoy de la clase. Les recuerdo, me imagino que muchos tienen compañeros que tienen que tener una asistencia. La asistencia, nosotros por eso las pasamos para tener un registro. Entonces, solo para que les comenten, para que luego no estén que, ay, mire, yo sí asistí y no me dieron, porque nosotros cerramos la asistencia. Entonces, yo los dejo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Cualquier duda, pregunta, comentario que tengan, me pueden escribir, me pueden llamar. Aquí tengo una que, aparte de las leyes de textos que recomienda conocer los procesos de los registros, yo lo que hice en mi oportunidad fue ir a pedir todos y cada uno de los formularios que tienen dentro de los registros. Y no gasté tanto. Y ahora es electrónico. Entonces ustedes se pueden meter a las páginas. Ustedes dicen, ¿cómo inscribir una sociedad mercantil en Guatemala? Y les sale de una vez el registro y ustedes entonces les sale, quiero ver los formularios, les salen los costos y ustedes van haciendo ahí. Y si les quedan dudas, ir a información que miren, muchos les da vergüenza ir a preguntar. Y yo hasta el día de hoy pregunto, ¿para qué? Para estar seguro. Porque cada vez hacen unas cosas dentro de los registros que uno debe estar claro qué es lo que está haciendo. Pues bien, el día de hoy lo dejamos hasta aquí. Yo siempre quedo a sus órdenes. Les deseo una feliz noche y nos vemos el día de mañana. Que estén